Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Este es un texto que todo el mundo conoce, todos ustedes conocen, Mateo capítulo 16, cuando la confesión de Pedro. Dice aquí que estaban en la región de Cesarea, versículo 13, es casi igual lo que es que yo tengo la versión de Jerusalén también, pero sí, está ahí. Ok, no, ahorita traje la Reina Valera porque el hermano usa la Reina Valera. Ok, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros entendemos en los originales griegos, que no dudo que el hermano también los conozca, la palabra Petros es Pedro, y la palabra Petra es roca. Yo no quiero discutir realmente si yo estoy en la iglesia verdadera, porque iglesia de Jesucristo solamente hay una. Bíblicamente solamente hay una iglesia de Jesucristo. Tuvo razón en esto. Y lo he dicho siempre, y se lo he dicho a mi amigo por el cual estoy aquí. La iglesia de Jesucristo es universal y es invisible y está alrededor de todo el mundo. Nada. Gracias. Un aplauso fuerte para el hermano. Ahora vamos a ver qué nos responde el Padre Luis. Ahora yo quiero, me dicen el tiempo ustedes, me dicen el tiempo. ¿Ya? Ya. Ahora yo quiero mostrarle que también estoy de acuerdo en lo que él dijo. La iglesia es una y es católica. Eso lo estamos de acuerdo. No hay ningún problema. Ahí estamos bien. ¿Dónde marca la diferencia? Marca la diferencia en varias cosas que voy a aclarar. Cuando él toma Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, cuando Jesús fue a Cesarea de Filipo, Saúl, permíteme que hable con usted porque es la persona que tengo al frente que pueda dirigirle en el nombre del Señor la palabra. Cuando Mateo 16, del 13 en adelante, venga Luis, se dirige, escuche lo que pasa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, aquí donde está la diferencia, donde él dice lo que respondió Simón Pedro. Paren la oreja. Doña Lupa, pongan la lupa y ustedes van a ver dónde está la diferencia, y hay una gran diferencia. Él dice Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, pertenece a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Fue lo que yo entendí. ¿Y lo ratifica? Claro, es lo que dije, pertenecemos a la iglesia universal. Ahora, vamos a escuchar lo que dice Pedro. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa, según él, sobre ese fundamento, Cristo edifica la iglesia al punto que toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo. Y él lo ratificó. Ahora yo le voy a mostrar una persona que dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios.
Y a verle, preguntarle a él si pertenece a la iglesia católica esa persona. Marcos 1:23. Alguien que profesó que Jesús era el Hijo de Dios. Lea el 24, a ver. Diciendo, El 23, el 23, sí. Vuélvale al 23. pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo Un endemoniado que dio voces. dio voces. Y van a ver si este demonio era católico. A ver si pertenecía a la iglesia de Cristo. Porque todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios es de la iglesia de Cristo, es católico. Y decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Aquí, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice que es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora Satanás dice las mismas palabras de Pedro. Sé quién eres. ¿Has venido para... No, sé quién eres. Sé quién eres, el Santo de Dios. Otra vez. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice unos que Elías, otro que Jeremías, otro que Juan. ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Santo de Dios. Lo mismo que Satanás. Repítame, él dice que no dijo lo mismo. El Mateo capítulo 16, versículo 15. A ver, el 15, ¿qué dice el 15? Mateo. 16, 15, a ver si era lo mismo o no. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Santo de Dios. El Cristo, ¿qué es el Cristo? El ungido de Dios. ¿Qué dijo Satanás? Tú eres el ungido, el Santo de Dios. Con la Biblia yo le puedo comprobar a él que no es verdad que si Satanás confiesa que Jesús es el Santo de Dios, ya pertenece a la iglesia de Dios, ya no hay ningún problema. Eso no es correcto. Cuando él dice, pero todo aquel que confiese mi nombre, a los suyos vino, de Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero al que lo recibió, le dio potestad de ser hijo de Dios. Pero él no hace hincapié en la frase, dice, pero al que le recibe, el que cree en su palabra, el que lo acepta su palabra, le da la potestad de ser hijo de Dios. Pues mire, los que reciben su palabra, los que le creen a Jesucristo, no solo el que diga, Señor, Señor, él ya lo sabe, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Volvemos entonces a Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el verbo, en futuro, no en presente. No dijo, edifico la iglesia, la edifico ya en la persona, no, en la, ¿cómo que se llama? En la profesión de Pedro. No dijo, la edifico en la profesión. Dijo, edificaré, futuro, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, por algo le cambió el nombre. Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien me diga. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice, sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia. Y la va a edificar en torno a Pedro. ¿Y por qué en torno a Pedro? ¿Tiene pruebas? Sí tengo pruebas. Voy a mirar cuando Cristo comienza a edificar la iglesia. Y él lo sabe, que en el día de Pentecostés había gente de toda la raza y nación católica. Pero no bastó con decir Jesús, Señor. Hechos 2, Luis. Ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ahí comienza Cristo a edificar la iglesia.
¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando, dile, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso. Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, Aquí está Pedro poniéndose en pie con los 11, con los 11, Pedro al lado de los 11, representando a los 11, alzó la voz y les habló diciendo: y les dio el discurso que ustedes lo saben. Versículo 41, cuando Pedro termina de hablar, ¿qué pasa? así que los que recibieron su palabra, La palabra que Pedro les predicó, la recibieron. Al recibir la palabra, reciben a Jesucristo. Pero ¿quién estaba al frente? Pedro. Los que recibieron la palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y se añadieron aquel día, mire cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Ya Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios, y comienza a edificar la iglesia Cristo como lo había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor. Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. El Señor, repítalo. Y el Señor. El Señor es el que edifica. El Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Está edificando. Edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Iba salvando a todos los que se integraban a la. Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya Él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. Esa, la que viene el Espíritu Santo. Esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Léalo desde el 14, Luis. Desde el 14. Cómo Cristo está. La lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de Pedro. Que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor. ¿Se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. Y los que creían en el Señor. Los que creían en el Señor. Aumentaban más. Aumentaban más. Y más, se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongo cuidado. En gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí viene, doña Lupa. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro. ¿Quién? Para que al pasar Pedro. ¿Quién? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro.
y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Sigue edificando la iglesia. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32. Sigue edificando Cristo la iglesia. Aconteció que Pedro, ¿quién? Pedro, en el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Edificaré la iglesia. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo, todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. ¿Cómo quedó? Aconteció que Pedro, visitando a todos, ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro, los visitaba a todos. visitando a todos, Pedro vino también a los santos. ¿Ustedes tienen santos en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado, ¿a quién visitaba Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos. A los santos, en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos, y lo tenemos en la iglesia católica. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y Pedro visitaba a todos, y en esa iglesia hay santos. Por eso usted y yo debemos estar en esa iglesia, porque cuando yo me uno a esa iglesia me salvo, porque cuando yo me uno a esa iglesia ahí están los santos de Dios, pero están gobernados por Pedro. ¿Y por qué están gobernados por Pedro? Porque Jesucristo en Juan capítulo 21 versículo 15, él bien decía, ¿qué es la iglesia? Una congregación, y en eso estamos de acuerdo. Pero él decía, una congregación que confiesa que Jesús es el Señor. Listo. Mientras que la Biblia dice otra cosa. La iglesia es una congregación, un rebaño donde hay muchos reunidos, pero que está gobernada por un hombre que Dios dejó. Escúchelo. Cuando hubieron comido, Hubieron muchos, los discípulos de Cristo. Jesús dijo a Simón Pedro, A Simón se llamaba antes, pero después él le puso piedra, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que esto, doña Lupa? Es una congregación, muchos creyentes en Cristo. Pero esa congregación que se llama iglesia o rebaño de Cristo, tiene alguien quien lo gobierne. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene, Él le dijo, ahí viene. apacienta mis corderos. Los corderos no dicen, yo creo en Cristo, confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo basta creer en Cristo y ya estoy salvo. No, Jesús le dijo, la tarea que yo le doy es pastorea las ovejas mías de yo. O sea, la de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo, no. La de Cristo, sí. La pastorea Pedro. Al punto que San Lucas capítulo 22, versículos 31, San Lucas 22, 31, verá que Jesús nos dice que la iglesia va a estar a la deriva por el mundo y que cualquiera que crea, como él dice, cualquiera que crea ya pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo. A la iglesia, a la congregación. Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo, la congregación, como se hace con el trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Dividir, separar. Mamá separaba, mamá agarraba el café, lo tostaba, lo dejaba, lo secaba, y luego lo molía y lo metía aquí y nos ponía con una tapa grande, con algo grande, echarle aire. Y a lo que le echábamos aire, la pipa caía aquí, la pepa, no dice como ustedes le dicen, aquí, y la basura caía allá. La zarandeaba para que dividiera la pepa. ¿Le dice pepa o pipa? ¿Ustedes cómo le dicen? La pepa de la concha. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla, como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia no dividida, católica, universal y de Jesucristo? Paren la oreja. Lupita, mejor Lupita. Pero yo he rogado por ti. Aquí, primacía de Pedro. ¿Otra vez, Luis? Pero yo he rogado por ti. Mi pregunta, Saúl, yo me pregunto y no me responda, pero me hago la pregunta. ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti. Segundo, Que tu fe no falte. que tu fe no falte. Tarea. Lupita, tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos separados no aceptan, pero que aquí está, pruebas tengo. Y tú, una vez vuelto, Ahí viene. confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. La iglesia de Jesucristo es una congregación donde Jesucristo dejó a un hombre encargado de confirmar a sus hermanos en la fe cuando el diablo los quiera zarandear, dividir con el trigo. Y hago un paréntesis. Hoy día el diablo quiere zarandear la iglesia. Y hay sacerdotes en contra del Papa. Hay obispos en contra del Papa. Hay laicos en contra del Papa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para estar en la iglesia de Cristo y no dejando zarandear? Agarrarnos de la mano de Pedro, porque Jesús le dijo, Satanás pidió permiso, y eso se tiene que cumplir, ya Dios le dio permiso, para zarandear la iglesia. Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos para no ser zarandeado por el diablo. Me agarro de Pedro. Si hay curas, si hay obispos en contra del Papa, mis respetos. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión que nos da Dios a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Vemos cómo el Padre nos empieza hablando sobre el momento que Jesús instituyó su iglesia, donde dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me gusta mucho cómo el Padre Luis Toro saca a la luz esto, dice edificaré, no está hablando del presente sino un futuro. Cristo fue poco a poco edificando la iglesia. Y el momento en donde la iglesia empezó y revolucionó más fue en el momento del día de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que fue cuando Pedro junto a todos los demás discípulos empezaron a hablar en lenguas al punto que todos los entendían. Ese día la iglesia se empezó a extender, y como Pedro es la cabeza de la iglesia, Pedro es el encargado de hacer que la iglesia se extienda. Pedro es la representación de Cristo acá en la tierra. Y como el Padre Luis Toro dice al final, aquel que no quiera al Papa no está en la iglesia de Cristo. Y como, imagínense, mira la importancia del Papa, representante de Cristo acá en la tierra. Si eso dice, yo rogaré por ti, Pedro. Y cómo le encarga cuidar de su rebaño. Y por eso todo aquel que haya estado en el papel de papado, que haya sido papa, fue porque Dios lo escogió para que estuviera allí en ese momento, y porque Dios quería que él cumpliera una misión en ese momento. Fue escogido por Dios y Jesús rogará por él. Entonces también nosotros tenemos que hacer oración por el Papa, tenemos que hacer oración por el sumo pontífice, por su salud, por su santidad, para que el Señor le dé sabiduría.
Y el Papa se podrá equivocar en muchas cosas, pero jamás se podrá equivocar en la doctrina. ¿Por qué? Porque es Jesús quien ruega por él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos referimos al Papa, cómo hablamos de él, qué decimos. No podemos obviar al Papa, que es la representación de Cristo acá en la tierra, que es aquel que Jesús le encargó la llave del reino de los cielos. Entonces, bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima lo acompañen siempre. Nos vemos en un próximo video.